buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Financiero. Ante todo agradecer a los nuevos suscriptores que están llegando al canal. Les comento brevemente que en este sitio nos ocupamos de hablar de economía, de finanzas, hacemos un poco de historia, repasamos la vida de algunos empresarios también y sacamos conceptos, todo lo que concierne al tema del dinero. El día de hoy quería hablar brevemente sobre lo que fue el Rodrigazo en la República Argentina durante la década del 70, al igual que en la hiperinflación de la década del 80 y con un contexto no de similares magnitudes, pero también con una inflación muy alta en estos tiempos. Vamos a ver qué fue lo que pasó, el contexto en que se desarrollaban los hechos, las medidas que se anunciaron y las consecuencias. Estamos hablando de mucha inflación, siempre en la Argentina, es algo que es bastante recurrente en determinados tiempos, así que voy a tratar de desarrollarlo brevemente para que se pueda por lo menos tener una noción de lo que fue. Vamos al video. Juan Domingo Perón falleció en julio de 1974 mientras estaba ejerciendo su tercera presidencia en medio de un clima de tensiones políticas y económicas. Tras su muerte, asumió el mando su vicepresidenta y esposa, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita. Al año siguiente, en un contexto de crecientes disgregaciones políticas del peronismo y de grandes índices inflacionarios, el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, propuso un shock de ajuste para solucionar la crisis. De esta forma, se impulsó una devaluación del 100%, un aumento del precio del combustible al 175%, un aumento del 75% de las tarifas de los servicios públicos, mientras que el aumento salarial se congeló en un 40%. Ante esta situación, el 7 de julio de 1975, la Central General de los Trabajadores, CGT, convocó un paro general de 48 horas, el primero que la central sindical le hizo a un gobierno peronista. Así, luego del paquete de medidas económicas conocidas como el Rodrigazo, el ministro de Economía fue expulsado de su cargo por presión de las organizaciones obreras. La situación económica en la Argentina de principios de los 70 era compleja. A la crisis internacional del petróleo se sumaba una caída del precio de los granos. Asimismo, ante la baja de las exportaciones y la subida de las importaciones, se asistió a un alto grado de déficit fiscal que repercutió directamente en el poder económico de los asalariados. Si bien Perón ya se había enemistado con los sectores juveniles, su muerte y la toma del poder por parte de Isabelita provocó que el peronismo se dividiera aún más. Asimismo, las acciones poco políticas de la presidenta determinaron su débil credibilidad. Por otro lado, para aquel momento, la guerrilla tenía un peso político importante en América Latina, es decir, que se concebía a la lucha armada como una de las vías para la toma del poder y la transformación revolucionaria de la sociedad. Como contraposición, en varios países de Latinoamérica comenzaron a proliferar las dictaduras militares que buscaban eliminar los riesgos de la subversión comunista. Tras la muerte de Perón, la nueva presidenta reemplazó en el Ministerio de Economía a José Gelbard por Alfredo Gómez Morales. En otras palabras, se pasó de una economía keynesiana en que el Estado actuaba como interventor a una economía por la cual se liberaron los mercados y se devaluó la moneda. En 1975, la situación económica de Argentina era muy compleja, lo cual se evidenciaba en un alto nivel de déficit de la balanza de pagos. Si bien Gómez Morales negoció los salarios frente a las crisis, en algunos casos se otorgaron aumentos del 100%, la gran inflación igualmente aplastó el poder económico de los asalariados. En pocos meses hubo un recambio en el Ministerio de Economía. El controvertido López Rega sugirió a Celestino Rodrigo, quien diagnosticó como principal mal a la inflación. El nuevo ministro dispuso duplicar el dólar para las transacciones financieras y aumentarlo en un 160% para las transacciones comerciales como una forma de generar devaluación de la moneda. Además, hubo un aumento de más del 75% de las tarifas de luz. El boleto de transporte público aumentó su precio en un 100% y el combustible se aumentó en un 180%.
Ante las medidas impulsadas del Ministerio de Economía, se realizaron movilizaciones con paros. Las negociaciones salariales consiguieron aumentos que fueron del 60 al 200%. Así, la CGT se movilizó demandando la convalidación de los acuerdos y reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. Finalmente, se logró un aumento en un 180% en los salarios, pero que en gran parte fue licuado por la inflación. Previo a su renuncia, Rodrigo hizo por TV una apelación al país para que aceptara su plan, pero no tuvo efecto. El 21 de julio dimitió, 2 días después que López Rega huyera de Argentina al exilio. Luego del Rodrigazo, la economía entró en recesión y el país quedó al borde del default en su deuda externa, razón por la cual el gobierno se vio obligado a realizar un acuerdo con el FMI, el primero realizado por un gobierno peronista. El shock marcó el inicio de un periodo de 16 años con tasas de inflación anual superiores al 50%, que finalizó en 1991. Isabel nombró al ministro José Pedro Bonani, pero su decisión de convocar a los empresarios y marginar a los sindicatos de las consultas para elaborar un plan económico precipitó su renuncia a solo 3 semanas de designado. Le sucedió Antonio Cafiero, quien no consiguió modificar el rumbo catastrófico que estaba tomando la economía, agravado por operaciones que realizaban grupos golpistas. Para fines de 1975, los indicadores sociales se deterioraban aceleradamente y las tasas de inflación pasaron del 24% en 1974 al 182% en 1975 y al 444% en 1976. El 3 de febrero de 1976 fue reemplazado por Emilio Mondelli, bajo cuya gestión la Argentina tuvo el primer brote hiperinflacionario de su historia.